Santiago, capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 2. Leemos del verso 2 al 12. Si quiere leer conmigo, dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia produce su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Verso 5. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dada. Verso 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada a una parte y a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Verso 9. Pero que el hermano de condición humilde, dice, se gloríe en su alta posición. Verso 10. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Verso 11. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Verso 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. Ahora, hay algo muy común, y lamentablemente digo esto, hay algo muy común que sucede, que pueda que usted conozca a alguien o ha escuchado de alguien que realmente pensaban que eran cristianos sólidos, firmes en su fe, que pensaban que eran salvos por muchos años. Creían que de alguna manera, en algún momento de su vida, habían tomado una decisión, algún compromiso que les aseguraba ser cristianos, ser creyentes verdaderos, hasta que surgió una dificultad. Hasta que vino una circunstancia difícil a su vida. Hasta que ellos fueron expuestos a algún tipo de desafío, alguna prueba personal, alguna carga insoportable, alguna enfermedad, alguna decepción. Y esto causó y expuso el hecho de que en realidad no eran cristianos en lo absoluto. Su fe fue probada y se descubre en la dificultad, en la persecución, en la enfermedad, en lo que haya venido a su vida, que no era una fe verdadera. En verdad no tenían su fe en Cristo Jesús. Y esto sucede muchas veces, donde gente cree que son cristianos y el momento que la prueba difícil viene sobre su vida, esa persona se derrumba por completo. Y lo que hace, en vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Se va de la iglesia, etcétera, etcétera. Lo que quiera saber. Y pueda que usted conozca a alguien así. Y lo que esto suele hacer en las personas es dos cosas. Suele despertar a la persona y ver su verdadera condición espiritual, que sería bueno, y que reaccionara de una manera correcta en el correr hacia Cristo. Pero lamentablemente muchos de ellos simplemente se alejan de Dios en medio de la dificultad. Ahora, les recuerdo otra vez esta noche lo que recordé la semana pasada. El énfasis de Santiago acá es dejarnos saber que la prueba viene y la prueba sirve para algo y tiene un propósito. Y Santiago continuamente nos va a estar diciendo esto a través de esta epístola. A él le preocupa que nuestra fe sea una fe genuina, que nuestra fe sea una fe verdadera, que pertenece o se mantiene hasta el final. Le preocupa que usted y yo seamos verdaderos cristianos teniendo una fe genuina que salva. Y desde el principio él nos dice: por esto ustedes van a pasar pruebas. Por esta razón, ustedes van a pasar pruebas. Porque su fe, esa fe verdadera,
tiene que mostrarse que es fe verdadera. Ese es el tipo de fe que ustedes tienen que tener, que es la importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Fe verdadera o fe que está muerta? Y tenemos que ser capaces de reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestra fe y discernir si nuestra fe es verdadera o es muerta. Y la pregunta está aquí, ¿cómo respondemos a estas pruebas? La manera que averiguamos es cómo respondemos en medio de las pruebas. No que las pruebas vengan, eso lo tenemos garantizado, vendrán. Pero cómo respondemos a las pruebas muestra si nuestra fe es verdadera, genuina o no. Verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez haya sido aprobado, recibirá, o sea, sobrelleva y sobrepasa las pruebas, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A los qué? A los que le aman. Versículo 12 dice que cuando una persona persevera bajo la prueba, esto significa que su fe es verdadera. Eso significa que su confianza está totalmente en Dios, que su confianza está totalmente en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y su perseverancia está porque usted ya tiene esa confianza inmovible en Cristo Jesús por gracia y misericordia. Él dice, si eres de estos, recibirás la corona de vida. Si eres de estos. Jesús habla acerca de un tipo de personas en Lucas capítulo 8. Si puede ir ahí rápidamente. Lucas capítulo 8. Habla Jesús de un tipo de personas que caen en medio de la prueba. Lucas 8:13. Mira lo que dice. Dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, dice, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, dice, y en el momento de la tentación, ¿qué dice? Sucumben. Y creo que hemos oído, estamos familiarizados con esta parábola de Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, hay una especie de tierra que tiene un poco de tierra, pero que en su profundidad hay piedra. Y cuando se siembra la semilla, esa semilla llega a un punto donde empieza a crecer porque el sol le da y empieza a crecer y la raíz empieza a profundizarse. Pero hay algo que limita a esa raíz a seguir recibiendo el agua que necesita de la tierra. ¿Y qué hace el sol? En vez de, ahora que la estaba haciendo crecer, empieza el sol a quemarla, dice, y se marchita y se muere. Y esta es la ilustración que Jesús hace acerca de personas que cuando las pruebas vienen y su fe no es verdadera o genuina, su fe se marchita y muere. Hay momentos en nuestra vida que pasamos por ese tipo de pruebas y circunstancias y se convierten en cosas importantísimas en nuestra vida porque muestran algo. O somos de Cristo o nunca le pertenecimos a Cristo. Ahorita hablamos de eso. Y la tristeza de esto es que la mayoría de personas no aguantan estas pruebas. En el tiempo de la prueba no resisten porque nunca dieron fruto. Y cuando alguien nunca da fruto, es que nunca fue o ha sido de Dios. O sea, aquí no estamos hablando de que parece que eran cristianos y se alejaron. No, nunca fueron cristianos. Nunca dieron fruto. Y la evidencia es que no perseveraron. Que no se sostuvieron, que no hubo una perseverancia de continuar. Simplemente hicieron
una especie de afirmación superficial de fe que no duró, no pudo sobrevivir las pruebas de esta vida, y todos las vamos a tener. 1 Timoteo 4:1 dice esto: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, dice 1 Timoteo 4:1, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Juan habla de este mismo tipo de personas. Escuche, Primera de Juan 2:19. Y aquí está claro esto. Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, dice, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Van creciendo juntos. Se parecen. Hasta tienen el mismo lenguaje, hermanito. Dios lo bendiga. Qué bueno verlo. Se parecen. Pero dice, no perseveraron, no se sostuvieron, porque nunca fueron de nosotros. Una vez más, estos textos no se refieren a creyentes, sino a aquellos que hacen una profesión superficial, pero cuando llegan las pruebas, caen, flaquean, se desvanecen. La semilla de Lucas 8 encuentra un poco de tierra, dice, hay un poco de tierra a la superficie, la semilla entra, pero no lo suficiente para echar raíces. O sea que esta unión imaginada con el suelo fue solo aparente, porque nunca hubo una relación verdadera. Y cuando sale el sol, la planta se seca y muere. Y Santiago sabía que Jesús enseñó esto. Bueno, lo sabía porque ustedes saben que Santiago es el hermano del Señor Jesucristo. Entonces él escuchó estas enseñanzas. Santiago comienza esta epístola hablándonos del tema de las pruebas, sabiendo que Jesús hizo énfasis en este tema y fue un tema muy importante. Él dice en el verso 3, Santiago 1:3, mira lo que dice: sabiendo, subraya esa palabra, sabiendo. En inglés, knowing. Tenemos que saber, dice, que la prueba de fe produce algo, y es paciencia. Escucha esto: las pruebas siempre ponen a prueba nuestra fe. Las dificultades siempre van a poner a prueba su fe. Esta es la razón que vienen las dificultades. Si usted es un creyente, usted no vive por coincidencias en su vida. Usted vive porque Dios ha ordenado su vida. Él ha establecido su vida. Y las pruebas son parte de lo que Dios ha establecido para el creyente verdadero, para mostrar que al final de todo es una verdadera fe. Es una verdadera, genuina fe. Ahora quiero que me escuche esto, por favor. Las pruebas no pueden nunca destruir la verdadera fe. Si usted tiene verdadera fe, si usted es un cristiano genuino, la prueba no destruirá su fe. Espero que haya escuchado eso. Las pruebas no pueden destruir la verdadera fe, y aquí está por qué. Porque la verdadera fe es un regalo de Dios. Y lo que Dios da es eterno. ¿Está claro eso? Es eterno. Las pruebas no pueden destruir la verdadera fe, porque la verdadera fe es un regalo de Dios. Y la verdadera fe salvadora es para siempre. Si la prueba no puede destruir la verdadera fe, la prueba sí hace esto: revela una fe muerta o una fe falsa. Porque esa fe nunca da fruto. Se derrumba por completo esa vida. Santiago menciona algo muy importante aquí. Nuestra fe resistirá la prueba. Y las pruebas revelan a los sinceros y a los no sinceros. A los genuinos y a los falsos. Como el ejemplo del diamante la semana pasada, ¿no? El verdadero diamante bajo agua sigue brillando. El diamante falso bajo de agua se opaca y casi se desaparece. No sirve, es falso. Y aquí está agregado a esto. Ahora Santiago nos empieza a hablar de una manera, usted dirá, bueno, porque no están mis zapatos. Nos dice que atravesemos estas pruebas con una actitud
de gozo. O sea, alégrate de que estás en esto. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, hay que entender, o sea, sabiendo, entender que Dios está haciendo algo, está produciendo paciencia en mi vida en el momento de las dificultades. Y eso es perseverancia. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. A medida que su vida avanza y persevera, las pruebas se van a ir acumulando. Déjeme decirle algo. Cuando termine una prueba, déjeme decirle, otra vendrá. Y cuando termine esa otra, déjeme decirle esto, otra vendrá. Y eso para el creyente es gozo. Porque esa prueba está comprobando no solo que Dios me ama, sino que me está refinando. Y está haciendo algo que eventualmente, hasta que sea en gloria, le dará honra, perfecta honra y gloria a Dios. Y ese es el proceso en el cual nos encontramos. Está produciendo, ¿qué? Paciencia. ¿Para qué? ¿Por qué va a producir paciencia? Porque vienen más. Porque no será la única. Ustedes, bueno, ya salí de esta. No, le quiero que sepa, vienen otras. Y hablamos la semana pasada. No importa el número, no se define el número. Otras serán diferentes cosas. Esta área será emocional, esta área será con sus hijos, esta será en su matrimonio, esta será con su trabajo, esta será con usted y su mentalidad. Agréguele, o sea, así. Y dice, gózate en eso. Porque Dios está haciendo algo. Mire, preocúpese cuando Dios no está haciendo algo en su vida. La prueba nos hace más fuertes, más capaces de aguantar y de resistir. Ahora, otro punto aquí que Santiago hace en el verso 4. Ahorita leemos Santiago 1:4. Debemos de tener una voluntad sumisa. O sea, en otras palabras, deje que Dios haga. Santiago 1:4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, deje que lo que está causando, que es que Dios está dándonos paciencia, perfeccionándonos, que dé perfecto resultado. O sea, someta su vida a Dios en medio de la prueba gozosamente, para que sean, que dice, perfectos y completos sin que nada les falte. Básicamente está diciendo, deje que sucedan las cosas. Humildemente, deje que su voluntad se someta a lo que Dios está haciendo. ¿No es mejor lo que Dios está haciendo que cualquier cosa que nos podamos imaginar? Que os diga, Dios, ya llevo 6 meses en esto. ¿Será que ya es tiempo que me quites este aguijón, este dolor, esto que me está molestando, este problema en la familia, lo que sea? Deje que Dios haga lo que está haciendo en su vida. Someta su vida. ¿Por qué? Porque eso nos llevará a una madurez espiritual que Dios está perfeccionando a través de la prueba en nuestra vida. Tenga una voluntad sumisa. Mire, muchas veces la actitud es de orgullo y eso prolonga las cosas. Creo que la oración tiene que ver mucho, donde Señor, ayúdame para poder salir de esta. No tiene, está bien, Señor, hágase. Pero creo que la oración, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto que está pasando en mi vida? Porque claramente tengo que aprender algo de esto. Ahora, Señor, si esto toma 1 mes, 2 meses, el año, el resto de mi vida, ayúdame a reconocer el propósito de esto que nos está diciendo es para que permanezcas, para que tengas paciencia, para que tengas una madurez espiritual correcta. O sea, la oración tiene que cambiar en la manera en que recibimos estas pruebas. Y agregado a no solo saber,
y permitir que Dios haga, tengo que alegrarme en medio de la circunstancia. A través de las pruebas llega la madurez espiritual. A través de las pruebas llega la madurez espiritual. Le di el ejemplo del boxeador la semana pasada, ¿no? ¿De qué le sirve al boxeador entrenar toda una vida y nunca peleó? No sabe si es bueno o no. Las pruebas nos dan madurez espiritual. Mire lo que habla el versículo 4. Esta plenitud de la que el versículo 4 habla. Este resultado perfecto para nosotros que el versículo 4 habla, donde nada nos falte, dice. Eso es lo que el Señor está tratando de afectar en nuestras vidas. Que estas cosas sucedan a través de las pruebas en nuestras vidas. Ahora, nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo hasta que no miremos la palabra de Dios. Dios es claro en lo que quiere que nosotros seamos. Dios es claro en quién Él es. Dios es claro en quién somos y a dónde quiere llevarnos. Y cuando llega la prueba, esto quiere decir que Él está produciendo paciencia en nosotros. Esa paciencia o resistencia nos permite pasar por pruebas. Escuche esto, para disfrutar la provisión de Dios en medio de la prueba. ¿Puede usted disfrutar la provisión que le está dando en la prueba a Dios? Eso quiere decir que estamos madurando. Pero no queremos verlo así muchas veces. ¿Cómo? Es que yo soy cristiano, no me tiene que ir bien, tengo que estar bendecido, saludable. Es lo que se predica en la mayoría de iglesias. Usted es creyente, Dios, usted es cabeza, no cola, le dicen. Tienen torcidos todos los versos. Hey, nos gloriamos en el sufrimiento como Cristo sufrió. ¿Puede usted disfrutar la provisión de Dios y ganar esa paciencia necesaria? Que entonces va a tener un efecto de madurez. Que cada día, cada circunstancia que usted atraviesa, lo hace más y más. Escuche por favor, que esa es la meta. Ser más como Cristo, a la imagen de Cristo Jesús. ¿No es eso lo que queremos, ser más como Cristo? Pues suframos. Gozosamente. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Quieren ser más como Cristo? Esta es la manera. Esta es la manera que Dios nos perfecciona a ser más y más como Cristo Jesús. Y esto nos lleva a una pregunta. Entonces, ¿qué ganamos o qué obtenemos del sufrimiento? Ahora voy a leerles unas listas que apunté aquí, un poquito extensas. Simplemente escuche acerca del sufrimiento y lo que ganamos o cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro beneficio. Dios usa el sufrimiento para refinarnos, ya dije eso, fortalecernos y evitar que caigamos. El sufrimiento permite que la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal y nos permite compartir su sufrimiento. Es un privilegio sufrir en Cristo Jesús. El sufrimiento nos quebranta, nos quita todos los recursos humanos y nos hace dependientes completos de Cristo Jesús. El sufrimiento puede ser un castigo también de Dios por el pecado y la rebelión. El sufrimiento nos enseña que Dios le preocupa más el carácter que su comodidad. El sufrimiento nos enseña que el mayor bien de la vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino la presencia de la madurez en Cristo Jesús. El sufrimiento es parte de la lucha por enaltecer el nombre de Cristo. El sufrimiento indica cómo los justos pueden compartir los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento nos enseña obediencia y autocontrol cuando se presenta en forma de castigo, de sufrimiento. El sufrimiento es parte inevitable de la lucha con nuestra naturaleza caída y el pecado que hay en nosotros. Es parte de lo que tenemos que hacer. El sufrimiento es parte de la lucha contra un mundo obvio malvado, contra Satanás, contra los demonios y gente malvada. El sufrimiento es parte de la lucha para el avance del reino de Dios. El sufrimiento es parte de la lucha para el avance de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El sufrimiento es parte de la lucha contra la injusticia. El sufrimiento es produce paciencia, y la paciencia produce una recompensa eterna. El sufrimiento nos forza
al amor. El sufrimiento nos forza, escuche esto, al ministerio. El sufrimiento nos forza a administrar los unos con los otros los dones que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo para amarnos de una mejor manera. El sufrimiento nos une como cristianos en un propósito común. Usted ora cuando alguien sufre, cuando alguien se duele, usted va a orar por ellos, los va a visitar al hospital, a su casa, etc. Nos une el sufrimiento en Cristo Jesús. El sufrimiento produce discernimiento, produce conocimiento, produce comprensión y nos permite compartir lo que hemos aprendido en Cristo Jesús. A través del sufrimiento Dios puede obtener nuestro espíritu quebrantado y contrito, que es lo que Él desea. Dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, nunca. Sufrimiento nos disciplina nuestra mente al hacernos centrar nuestra esperanza en la gracia que se revelará en la revelación de Cristo Jesús. Dependemos completamente de Dios en el sufrimiento. El sufrimiento nos enseña a contar nuestros días, escuche esto, para poder presentarle a Dios un corazón de sabiduría, estar agradecidos por cada día. El sufrimiento es parte de alcanzar a los perdidos con el Evangelio. El sufrimiento nos permite volvernos lo suficientemente fuertes para sostener a los débiles. ¿No es usted más capaz de ayudar a alguien después de que pasó por esa misma circunstancia que alguien está pasando? Eso edifica el cuerpo de Cristo, el sufrimiento. Dios desea la verdad en lo más íntimo del ser, del ser humano, y una manera de lograrlo es a través del sufrimiento. ¿No ora usted más cuando está pasando por pruebas? Seamos honestos. Claro que sí. Claro que sí. Sufrimiento en esta vida será recompensado en la vida eterna. El sufrimiento siempre va acompañado de una mayor cantidad de gracia de parte de Dios. Dios no desampara a sus hijos. El sufrimiento nos enseña a darle gracias a Dios en medio de los momentos tristes, difíciles, y a apreciar los momentos donde no estamos sufriendo. El sufrimiento aumenta nuestra fe. El sufrimiento permite que Dios manifieste su cuidado hacia nosotros. Él muestra su gracia y su misericordia a sus hijos en el sufrimiento. El versículo 4 dice que dejemos que sucedan estas cosas. Verso 5, Santiago 1:5, mire lo que dice. Y si alguno de ustedes, mire, déjeme decir esto antes de eso. El versículo 3 dice, necesitas saber que estás pasando por las pruebas. El versículo 4 dice, deja que las pruebas suceden. Y ahora el versículo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos, ¿qué dice? Abundantemente, sin reproche, y le será dado, dice. O sea, le pedimos a Dios creyendo que Dios nos va a dar. Y dice que Dios nos dará abundantemente lo que necesitamos, sin reproche alguno. Increíble, ¿no cree? Que en medio de todo esto Dios dice, te voy a dar lo que necesitas. Lo que necesitas. Si entiende lo que estás pasando, somete y permite que las cosas sucedan. Y cuando me pidas lo que necesites, te lo voy a dar abundantemente sin reproche. Pero ahora quiero que vea esto, por favor. Este dar de Dios sin reproche, con toda abundancia, viene con una condición. Y está en el verso 6, 7 y 8. Mira la condición. Dios nos da de esta manera, con esta condición. Santiago 1, 6 y 8, al 8. Pero que pida, ¿qué dice? Con fe. Sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense, pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Este tipo de persona no recibirá nada. Una persona de doble ánimo, inestable, que tiene doble corazón, no recibe nada. Le afirmo, respaldo eso con Salmo 12:2. Miren lo que dice Salmo 12:2. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros, dice, y con doblez, de corazón. O sea, no se presentan a Dios, no se presentan ante Dios. No nos presentemos ante Dios
con dudas y disputas, cuestionando a Dios, desafiándolo en el sentido de, Señor, aquí está esto, pero yo estoy buscando 10 maneras que yo puedo también solucionar esto. Eso no es confiar en Dios. Eso es yo ver de qué manera yo soluciono las cosas y diciendo a Dios, ay, si tú quieres, ayúdame. Ese es el corazón que no tiene su fe cimentada completamente en la confianza que Dios puede hacer las cosas. Es como diciéndole a Dios, ayúdame mientras yo miro cómo soluciono las cosas. Y yo creo que la idea es que podamos llegar al punto de entender y de madurez espiritual de que lo que Dios tiene para nosotros es mejor de cualquier cosa que nosotros podamos pedirle. Y Dios dice que una persona que es de esta manera no recibirá alivio a su sufrimiento hasta que confíen completamente en Dios. Estoy orando por mi sanidad, estoy orando por mi negocio, estoy orando por lo que sea, y que Dios haga lo que tiene que hacer, pero también yo estoy haciendo todo, y esto no tiene que ver con mi fe sin fe, la fe sin obras es muerta. Esto tiene que ver con estar ya pensando en buscar la solución cuando no hemos ni completamente entregado el problema a Dios. Tenemos que completamente entregar a Dios nuestra circunstancia, depender de que Dios hará lo que Dios va a hacer, y no solo, miren, y esperar que Dios nos dé sabiduría, y Dios eventualmente hará lo que es mejor para nosotros. Si Dios quiere cambiar las circunstancias, sanar su vida, hacer crecer su negocio, o si su negocio lo está apartando de las cosas de Dios, seguro que Dios hará lo que tenga que hacer para acercarlo a usted, para que sea hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Los que vienen con verdadera fe, escucha esto, vienen y piden sabiduría para entender la prueba, y los que piden sabiduría, dice Dios, verso 5, les dará abundantemente y sin reproche. ¿Para qué? Para sobrellevar lo que están pasando. Eso es importante. Nuestras pruebas, escuche esto, deberían de ser dulces para nosotros, para el verdadero creyente. Por todo lo que acabamos de ver, nuestras pruebas deben de fortalecernos, porque al final de ellas, nuestra vida glorificará a Dios de una mejor manera. Déjame ir terminando con esto. Mire, si Dios existe, que sabemos que existe, y Él es todopoderoso, omnisapiente, infinitamente misericordioso y soberano, entonces Él sabe exactamente lo que nos está sucediendo. Él sabe que usted está pasando por esto, por esto, por esto, por esto. Entrégueselo a Dios. El cristiano no vive de coincidencias. Dios causa, dijimos la semana pasada, y en su providencia, Él sostiene a los suyos. Y la prueba mostrará quiénes somos de Él. Y su gracia y su misericordia nos sostendrá a través del sufrimiento. El sufrimiento es una evidencia del amor de Dios. El que nunca se arrepiente, el que nunca pone su fe en Cristo Jesús, no puede experimentar este tipo de amor en sufrimiento, porque nunca es hijo. El hijo, la Biblia nos habla acerca de que el que Dios ama, Dios disciplina. El hijo, el verdadero hijo, sufre como para ser estampado al final y ganar la prueba, y ganar la carrera, y ganar el examen. Estos son pruebas, dice, para que nuestra vida glorifique a Dios al final de los días. Nuestras aflicciones son parte del plan de Dios. Todas estas son ordenadas por Dios, están numeradas por Dios y medidas por Dios. Nadie va a sufrir un día más de lo que Dios
quiere y desea y ha planeado que esa persona sufra. Una vez más, nuestras pruebas no son el resultado de casualidad. Es el cumplimiento providencial de los propósitos de Dios, de sus diseños. El Dios que nos creó nos sostendrá y Él nos llevará a la madurez espiritual. Nuestra aflicción, escucha esto, no va a continuar para siempre. Nada es para siempre más que el regalo de la vida eterna que Dios nos ha dado. Y Santiago está diciendo, cristianos verdaderos, entiendan lo que está pasando en medio de sus pruebas y regocíjense. Ahora, yo puse aquí, así que nosotros, o yo, puede decirlo usted, nos vamos a alegrar en las pruebas. Nos vamos a alegrar en las pruebas. ¿Por qué? Porque ahora sabemos qué son las pruebas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el propósito de las pruebas en mi vida? Amén. Produce paciencia para una madurez espiritual y que mi vida le dé gloria a Dios de una mejor manera. ¿No es eso lo que todos queremos? Amén. Esto no tiene nada que ver con vivir buenas vidas, que Dios no está en contra de vivir buenas vidas sin dolores, sin penas, sin problemas. Le damos gloria a Dios en esas circunstancias también. Pero Santiago está diciendo, tienen que entender que van a pasar por pruebas. Y de la misma manera que nos regocijamos en los buenos días, nos regocijamos en los malos días. Y eso es donde nosotros tenemos que aprender. A ser creyentes maduros, que estamos siendo moldeados una y otra vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme orar por usted.